Jeremy Renner, el poderoso Hawkeye de Marvel, estuvo a un paso de la muerte tras ser aplastado por una máquina de 7 toneladas. Con más de 38 huesos rotos y su corazón casi detenido, el actor vivió el día más aterrador de su vida. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana helada? Quédate hasta el final y descubre la verdad detrás de este milagro. Era el 1 de enero de 2023, un amanecer helado en Lake Tahoe. Las montañas cubiertas de blanco daban la bienvenida a un nuevo año, mientras el aire gélido cortaba la piel como cuchillas invisibles. Jeremy Renner, reconocido en todo el mundo por su papel de Hawkeye en el universo de Marvel, había decidido pasar esas fechas en compañía de su familia, lejos de los reflectores y del ruido de Hollywood. Nadie imaginaba que esa mañana se transformaría en la más oscura de su vida. La rutina invernal en esa región de Nevada estaba marcada por la nieve, que caía sin descanso y complicaba la movilidad de los residentes. Esa mañana, su sobrino quedó atrapado en la carretera, con el vehículo inmovilizado por las enormes capas de hielo y nieve. Jeremy, acostumbrado a ayudar en esas situaciones, no lo pensó 2 veces. Para él, no era la estrella del cine ni el superhéroe de millones de fanáticos, sino simplemente un tío dispuesto a proteger a su familia. Confiado, arrancó su máquina quitanieves Piston Bully, un coloso de acero de más de 7 toneladas. La había utilizado en muchas ocasiones, dominándola como quien maneja una extensión de su propio cuerpo. Jeremy avanzaba con firmeza, retirando la nieve que bloqueaba el paso. Su sobrino observaba a lo lejos, agradecido y tranquilo, sin saber que el destino estaba a punto de cambiarles la vida a ambos. Todo ocurrió en segundos. Tras un ajuste en el camino, Jeremy bajó de la cabina, convencido de haber asegurado el freno de emergencia. Sin embargo, un error mínimo, casi imperceptible, resultó fatal. La mole comenzó a deslizarse lentamente sobre la pendiente helada. Al principio parecía un movimiento controlado, pero pronto se convirtió en una carrera desbocada hacia el lugar donde estaba su sobrino. El instinto lo dominó. Jeremy corrió desesperado hacia la máquina, intentando volver a subir a la cabina para detenerla. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina lo impulsaba, pero el terreno resbaladizo jugó en su contra. Tropezó, perdió el equilibrio y en cuestión de segundos quedó bajo las orugas del Piston Bully. La presión fue brutal. El peso de 7 toneladas destrozó huesos, rompió costillas, dañó órganos y lo dejó atrapado en una escena de horror. En ese instante, Jeremy ya no era el actor de Hollywood ni el vengador que luchaba contra villanos en la gran pantalla. Era un hombre común, con la vida pendiendo de un hilo, consciente del dolor insoportable y del crujido de su propio cuerpo bajo el monstruo de hierro. Cada segundo parecía eterno, cada respiración un milagro en medio de la tragedia. Los gritos desgarradores rompieron el silencio sepulcral de la montaña. El eco rebotaba entre los pinos como un llamado de auxilio que erizaba la piel. Su sobrino, paralizado por el terror durante un segundo eterno, reaccionó y corrió desesperado hacia Jeremy. Lo que encontró frente a sus ojos era un cuadro que parecía sacado de una pesadilla. El cuerpo del actor estaba destrozado, con las piernas y el torso aplastados, pero contra todo pronóstico, seguía consciente. La sangre teñía la nieve de rojo brillante, creando un contraste macabro con la pureza del paisaje. Jeremy, con el rostro desencajado por el dolor, apenas podía hablar, pero alcanzaba a balbucear órdenes claras. Su sobrino, temblando, intentó detener las hemorragias con sus manos, presionando como podía las heridas abiertas. El miedo lo carcomía, pero la determinación de salvar a su tío lo mantuvo en pie. Con una serenidad que no parecía propia de su edad, el joven marcó el 911. La llamada quedó registrada para la historia. La grabación estremeció a millones cuando se filtró, el sonido de la desesperación, los sollozos entrecortados, la voz del muchacho suplicando ayuda y la respiración agitada de Jeremy que, aún en medio del tormento, intentaba mantenerse consciente. Los operadores enviaron inmediatamente una unidad de emergencia, pero sabían que llegar hasta esa zona montañosa sería un desafío monumental. El tiempo era su peor enemigo. Cada minuto contaba y cada segundo podía ser el último. Cuando los paramédicos finalmente alcanzaron el lugar, se encontraron con un escenario sobrecogedor. Renner estaba en estado crítico, tenía más de 30 huesos fracturados, un pulmón colapsado, múltiples hemorragias internas y un cuerpo casi irreconocible por el daño. Uno de los rescatistas declaró después que apenas podían creer que aún respirara, era un milagro viviente. El rescate se convirtió en una carrera contra la muerte. No podían moverlo sin estabilizarlo, pero el frío extremo y el terreno helado complicaban cada maniobra. Lo rodearon, colocaron oxígeno y lo inmovilizaron con sumo cuidado,
mientras su sobrino observaba con lágrimas en los ojos, impotente, rezando por su vida. El helicóptero de emergencia llegó minutos después, aterrizando con dificultad sobre la nieve. Cargar a Jeremy fue una tarea titánica, su cuerpo estaba tan frágil que cualquier movimiento brusco podía ser letal. Los paramédicos lo subieron a la aeronave con una mezcla de precisión y desesperación, conscientes de que lo único que lo mantenía con vida era su fuerza de voluntad. En el aire, rumbo al hospital, el silencio dentro del helicóptero era sobrecogedor. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el sonido de las máquinas conectadas a su cuerpo y los gemidos apagados de un hombre que, contra toda lógica, seguía aferrándose a la vida. En el hospital, la verdadera batalla apenas comenzaba. Los médicos, al recibirlo en la sala de emergencias, comprendieron de inmediato que se encontraban ante un caso extremo, casi imposible de revertir. Jeremy había llegado al borde del abismo. Más de 38 huesos rotos, pelvis pulverizada, costillas astilladas que habían perforado órganos vitales, un pulmón colapsado y un ojo seriamente dañado. Su cuerpo era un mapa de fracturas y heridas internas, un rompecabezas humano sostenido por la fragilidad de un hilo. Los signos vitales se desplomaban. Hubo momentos en los que su corazón apenas alcanzaba 18 latidos por minuto, una frecuencia incompatible con la vida. Los médicos, entre la urgencia y la incredulidad, lo conectaron a máquinas que lo mantenían estable mientras preparaban las primeras cirugías. Afuera, su familia aguardaba con el alma en vilo, rezando por un milagro. Más tarde, Jeremy confesaría en entrevistas que en aquellos instantes sintió como su alma se desprendía de su cuerpo. La oscuridad lo rodeaba, pero dentro de ella había una calma inesperada, casi celestial. Describió la experiencia como ver una película de su vida en pocos segundos, recuerdos de su infancia, escenas de sus primeros papeles, momentos con su hija, risas familiares. La muerte se presentaba como un descanso, una salida a tanto dolor. Sin embargo, algo en su interior gritó que no era el final. Eligió quedarse. Eligió luchar. Los días siguientes fueron un calvario de operaciones y procedimientos. En apenas 2 semanas, pasó por múltiples cirugías para reconstruir su cuerpo destrozado. Cada intervención era un riesgo de no despertar. Los médicos trabajaban incansablemente, aplicando toda la tecnología disponible para mantenerlo vivo, respiradores, transfusiones, fijadores externos y monitoreo constante. En ese escenario sombrío, la familia se convirtió en su faro de esperanza. Nadie se apartó de su lado, pero hubo una presencia que marcó la diferencia, su hija Ava. La niña, con inocencia y ternura, se aferraba a la mano de su padre, susurrándole palabras de aliento. Ella no entendía la magnitud del daño, pero sí comprendía que su papá necesitaba amor y compañía. Y ese amor fue el motor que lo sostuvo cuando las fuerzas físicas se agotaban. Cada amanecer en la habitación del hospital era una victoria. Aunque el dolor era insoportable, Jeremy encontraba en las sonrisas de Ava y en las lágrimas contenidas de su madre y hermanos la determinación para seguir respirando. Contra todo pronóstico, la estrella de Hollywood, reducido a un cuerpo herido y vulnerable, estaba demostrando ser más fuerte que cualquier superhéroe que hubiera interpretado en la pantalla. Superar el accidente no fue el final de la pesadilla, sino apenas el comienzo de otra batalla, la de la recuperación. Jeremy Renner se enfrentó a un infierno diario de dolor insoportable y terapias interminables que pusieron a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Las cicatrices cubrían gran parte de su piel, recordándole cada día la tragedia vivida. Sus músculos estaban debilitados, sus huesos reconstruidos con placas y tornillos, y su movilidad era reducida al punto de depender de otros para realizar tareas mínimas. Caminar, respirar con normalidad o incluso mirarse en el espejo se convirtieron en desafíos devastadores. La rehabilitación fue dura y multifacética. Incluyó largas sesiones en cámara hiperbárica, diseñadas para oxigenar sus tejidos dañados y acelerar la cicatrización. Pasaba horas sometido a fisioterapia intensiva, donde cada movimiento era un martirio, pero también un paso hacia la independencia. La recuperación no era solo física, Jeremy entendió que debía entrenar su mente con la misma ferocidad. Con ayuda de psicólogos y entrenadores especializados, trabajó en mantener la motivación y transformar el dolor en energía de superación. Consciente del apoyo masivo que recibía de millones de seguidores, Jeremy decidió compartir su proceso en redes sociales. Publicaba videos cortos donde mostraba pequeños avances, dar un paso sin asistencia, mover un brazo con mayor fuerza, esbozar una sonrisa pese al sufrimiento. Incluso llegó a compartir canciones que lo inspiraban, demostrando que la música y el arte también eran parte de su terapia. Cada logro era celebrado como una victoria épica, no solo por él,
sino por quienes lo admiraban en todo el mundo. Cada movimiento significaba desafiar la sentencia que la muerte le había querido imponer aquel fatídico 1 de enero. Mientras tanto, la industria de Hollywood se mantenía expectante. Los productores, directores y fanáticos se preguntaban, ¿volvería Renner a la actuación? ¿Podría recuperar la fuerza suficiente para retomar papeles de acción que exigían correr, saltar y pelear? Los rumores crecían, algunos aseguraban que su carrera había terminado. Sin embargo, Jaromir respondía con hechos. Sin alardes, demostraba que la voluntad humana es más poderosa que cualquier adversidad. Primero logró ponerse de pie, luego caminar con ayuda, y finalmente dar pasos por sí mismo. El dolor nunca desapareció del todo, pero no era un obstáculo insuperable. Volvió a sonreír frente a las cámaras, no como el héroe ficticio de los cómics, sino como un hombre real que había sobrevivido a la muerte. Su mensaje era claro, no se trataba de regresar a ser el mismo de antes, sino de renacer, de encontrar una nueva versión de sí mismo, más fuerte y más humana que nunca. Hoy, Jaromir Renner se define a sí mismo como un hombre renacido. Aquel accidente que casi lo arrebata del mundo le enseñó a mirar la vida con otros ojos. Por eso, cada 1 de enero ya no es simplemente el inicio de un nuevo año, sino su Rebirth Day, el día en que volvió a la vida. En esa fecha, el actor se dedica a agradecer públicamente a quienes lo salvaron. Los médicos que lucharon por reconstruir su cuerpo, los paramédicos que desafiaron la nieve para rescatarlo, los vecinos que acudieron de inmediato y, sobre todo, su sobrino, el motivo por el que arriesgó su existencia y el principal testigo de su milagro. Con humildad, Jaromir recuerda cómo estuvo a un paso de no volver a abrir los ojos. Esa conciencia lo ha transformado en un hombre diferente, que celebra lo que antes parecía insignificante, el calor de un abrazo, el olor de la tierra mojada, una conversación en familia, o incluso la posibilidad de caminar bajo el sol sin necesidad de una máquina que lo ayude a respirar. Renner ha confesado que ya no posee la misma energía ni la resistencia para encarnar a superhéroes de acción como antes. Su cuerpo, marcado por las cicatrices y la fragilidad de huesos reconstruidos, le recuerda constantemente sus límites. Pero lejos de verlo como una derrota, lo asume como una bendición disfrazada. La vida me cambió las prioridades, ha dicho en entrevistas. Ya no vive para las alfombras rojas ni para las escenas de riesgo, ahora vive para su hija Ava, para su familia, para valorar cada pequeño instante que antes se escapaba entre las prisas de Hollywood. Eso no significa que se haya retirado. Con una determinación admirable, Jaromir regresó a los sets de filmación. Participó en la serie Hecho, donde demostró que su talento no dependía de la capacidad física, sino de la fuerza interpretativa que siempre lo distinguió. Actualmente rueda Knives Out 3, sumergiéndose en un papel que le permite explorar nuevos matices como actor sin poner en riesgo su salud. Además, plasmó su experiencia en un libro titulado My Next Breath, una obra íntima en la que revela la verdad del accidente y la transformación interior que atravesó en su proceso de recuperación. Allí no solo relata los detalles médicos o las noches de sufrimiento, sino también las lecciones de vida que lo convirtieron en un ejemplo de resiliencia y esperanza. Jeremy Renner ya no es únicamente Hapkeye, el arquero implacable que conquistó la pantalla grande. Es mucho más que un personaje de ficción. Es el hombre que venció a la muerte, que sobrevivió a una máquina de 7 toneladas, que resistió el dolor de huesos pulverizados y que aprendió que cada respiro, por mínimo que parezca, puede convertirse en el mayor de los regalos. Su historia ya no pertenece solo a Hollywood, pertenece al mundo entero como testimonio de que la fortaleza humana puede desafiar lo imposible. ¿Qué opinas de la increíble historia de Jaromir Renner? ¿Crees que su regreso es un verdadero milagro o una prueba de fuerza de voluntad inquebrantable? ¿Te imaginabas que un héroe de la pantalla pudiera convertirse también en un héroe de la vida real? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leerte. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video para que más personas conozcan esta impactante historia de superación.